Dos gotas de agua aisladas, esféricas de radio 0,5 y 0,8 milímetros, tienen cargas de 1 microcoulomb y 2 microcoulomb respectivamente. Estas son las dos gotas de agua, radio 1, radio 2, carga 1, carga 2, como se dice en la letra. Determinar el potencial de la gota esférica resultante de unir estas dos y la variación de la energía electrostática que tiene lugar por la unión de las dos gotas. Considérese las gotas en el vacío. Vamos a comenzar nuestro análisis mencionando dos conceptos que son sumamente importantes. Uno es el concepto de campo eléctrico y otro es el concepto de diferencia de potencial delta V. El campo eléctrico es una magnitud vectorial y el potencial eléctrico es una magnitud escalar. Voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a otro vídeo que explica cómo calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico para una esfera cuyo volumen está uniformemente cargado. Entonces, vamos a lo importante. ¿Cuál será la relación que hay entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial? Una vez que nosotros obtenemos el campo eléctrico, que en estas situaciones de simetría solemos hacerlo utilizando la ley de Gauss y que está en ese vídeo que les dejo en la descripción, nosotros podemos calcular la diferencia de potencial mediante esta relación. La diferencia de potencial es igual a menos la integral del campo multiplicado por diferencial de R. Ahora, vamos a este aspecto. Si el campo fuera cero, esta integral me da igual a cero, ¿no? Entonces, si el campo es igual a cero, esta integral me da igual a cero. Lo que significa que la diferencia de potencial entre dos puntos o entre las dos esferas será igual a cero, lo cual significa que como delta V es V2, por ejemplo, de la esfera 2 menos V1 de la esfera 1, todo esto es igual a 0 y nos quedaría que V1 es igual a V2. ¿Por qué explico esto? Por lo siguiente. Esta esfera tendrá un potencial V1 que nosotros podemos calcularlo de la siguiente forma. K por Q sub 1 dividido el radio de la esfera R1. Y el potencial V2 lo puedo calcular como K por Q sub 2 sobre el radio R2. Entonces, ¿qué va a suceder? Si estas esferas están a diferente potencial, habrá un campo eléctrico entre ambas. Y vamos a ver cuál será la consecuencia si yo las pongo en contacto. Hacemos las cuentitas y calculamos V1, que nos da 1,8 por 10 a la 7 volt. Y de la misma forma calculamos V sub 2, con el valor de la carga de 2 microcoulomb y el radio de 0,8 milímetros. Cuidado que hay que convertir los radios a metros. 0,5 milímetros es 0,5 por 10 a menos 3 metros. Vale, entonces, ¿qué veo aquí? Que el potencial 2 es mayor, los tenemos con la misma potencia de 10, el potencial 2 es mayor que el potencial 1. Entonces, ¿qué sucederá? Supongamos que aquí hay un punto y aquí hay otro punto. En este punto tengo el potencial V1 y en este punto tengo el potencial V2. Bien, por todo lo que hemos estudiado en física ampliamente, sabemos que habrá un campo eléctrico y el campo eléctrico siempre apunta hacia los potenciales decrecientes. El campo eléctrico apunta hacia los potenciales decrecientes. Entonces, supongamos que nosotros colocamos una carguita positiva por ahí. Esa carguita estará en presencia de un campo eléctrico. Por lo tanto, experimentará una fuerza de origen eléctrico que, por ser positiva, esa fuerza de origen eléctrico apuntará en el mismo sentido que el campo eléctrico.
Las cargas positivas experimentan fuerza en el sentido del campo eléctrico y siempre libremente se moverán de la zona de mayor potencial a menor potencial. Esto que estoy diciendo es fundamentalmente importante. Y las cargas negativas experimentan fuerza eléctrica en sentido contrario al campo eléctrico y por lo tanto las cargas negativas se mueven siempre hacia los potenciales crecientes. Muy bien, perfecto. Entonces, si entre dos puntos hay una diferencia de potencial, como es el caso entre las esferas, habrá un campo eléctrico. Entonces, si yo las pongo en contacto, ¿qué va a suceder? Va a suceder que las carguitas positivas de esta esfera que está a mayor potencial, eso es lo que me importa a mí, la que está a mayor potencial va a transferir carga a la que esté a menor potencial. ¿Y eso hasta cuándo sucederá? Eso sucederá hasta que los potenciales V1 y V2 se igualen. Cuando eso ocurra, el campo eléctrico desaparecerá, por lo tanto desaparecerá la fuerza eléctrica y ya no habrá transferencia de carga entre ambas esferas. Entonces, eso es lo realmente importante. Al tocar las esferas, la que está a mayor potencial transfiere carga a la que está a menor potencial. Y fíjense, si el potencial 1 de esta esfera, si yo le suministro más carga, va a aumentar el potencial 1. Y el potencial 2, si va perdiendo carga, irá disminuyendo. El potencial 1 aumenta, el potencial 2 disminuye, hasta que al final ambas esferas se quedan con un potencial final que le podemos llamar V. Y vamos a escribir por aquí que la esferita 1 está a un potencial V1 y la esferita 2 está a un potencial V2. Bien, entonces, esta esfera, esta esferita 1, quedará con una carga que le puedo llamar carga 1 final. Y la esfera 2 quedará con una carga que le voy a llamar carga 2 final. Ahora bien, en este proceso no se ha perdido carga. Ninguna carga ha saltado fuera de este sistema. Ni tampoco, ni mediante ningún proceso, se ha agregado carga a este sistema. Entonces aquí vamos a aplicar nuestro principio de conservación de la carga, que nos llevará a lo siguiente, que la carga inicial del sistema será igual a la carga final del sistema. ¿Esto qué significa? Que la carga 1 más la carga 2 tendrá que ser igual a la carga 1 final más la carga 2 final. Entonces, con este conocimiento y con el hecho de que los potenciales finales de las esferas va a ser el mismo, vamos a resolver nuestro problema, que es determinar el potencial de la gota esférica resultante de unir estas dos. Apliquemos esto que tenemos aquí. Carga 1 más carga 2 inicialmente. 1 más 2 son 3 microculomios. ¿Vale? 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso será igual a la carga 1 final, que no la conocemos, más la carga 2 final. Por otro lado, sabemos que el potencial va a ser el mismo, es decir, V1 final será igual a V2 final y le estamos llamando V, y por ejemplo, utilizando la carga 1, ese potencial sería K por carga 1 sobre R1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar de aquí la carga 1 y nos quedará el potencial por R1 sobre K, eso será igual a la carga 1. Pero como también es igual al potencial creado por la carga 2, entonces podemos despejar la carga 2, que será V por R2 sobre K igual a la carga 2. Y ahora ya lo están viendo. Como quiero hallar el potencial final, común a ambas gotas, voy a sustituir Q1 y Q2 por estas expresiones. Hemos hecho la sustitución, borramos esto
para poder seguir. Bien, podemos sacar V de factor común. Entonces nos quedará 3 por 10 a la menos 6 es igual a V. Y podemos sacar también K de factor común. Entonces nos queda R1 más R2. Y por lo tanto, esto será igual a V dividido la constante que es 9,0 por 10 a la 9. Y hacemos la suma de R1 más R2. 8 y 5, 13. 1,3 milímetros, que pesado en metro será 1,3 por 10 a la menos 3 metros. Y despejando el potencial final, tendremos, haciendo operaciones, nos da 2,1 por 10 a la 7 volt. Y con esto hemos terminado nuestro problema. Muchas gracias.